de los arreglos. Los arreglos hemos acotado de que es un grupo ordenado de números que normalmente se representan entre corchetes y que cada elemento, por ejemplo, esto es el arreglo A, por decirlo de alguna forma, cada elemento del arreglo se representa con su posición. Este sería la posición 1, el elemento 2, el elemento 3, hasta el elemento n. Que esa fue una de las actividades que ustedes tenían que presentar un arreglo que fuera dimensionado de forma dinámica. Bien, ahora estos son arreglos unidimensionales. Unidimensionales, porque están en una dimensión. Solamente se forma una fila, un renglón. Entonces, como es una dimensión, por eso se llaman arreglos unidimensionales. Pasamos, el día de hoy, vamos a ver entonces los arreglos bidimensionales. Entonces aquí, solo con el prefijo bi, ya puedo entender que estamos hablando de dos dimensiones. Como es un arreglo bidimensional, va a estar en función tanto de sus filas, que fue lo que ya estamos acostumbrados a ver, los renglones, como de sus columnas. ¿Sí? Entonces aquí ya cada elemento no va a ser simplemente llamado en función de una letra y un número, sino que va a estar llamado en función de una letra que hace referencia al conjunto al que pertenece, un número que indica la fila en la que se encuentra, porque es el primer número que ustedes van a encontrar cuando hagamos aquí. El primer número es la fila, ¿sí? Y el segundo número que lo acompaña va a ser la columna. Entonces vamos a hablar aquí de que cada elemento va a estar en función de la fila y la columna. Y aquí se distingue que los arreglos son arreglos de m por n, donde m representa las filas y n representa las columnas. ¿Sí? Entonces eso van a ser dos números que no vamos a olvidar, tanto las filas como las columnas. ¿Cuál va primero? Pues va primero el de las filas. Eso no lo olvide, porque en algún momento usted puede pensar que las columnas son más importantes. No, primero se hace mención de la fila y la columna. A manera de ejemplo, tengo el dato B51. ¿A qué elemento estoy haciendo referencia en este momento? Cada uno de estos nos va a servir para los ejercicios y para los planteamientos que vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿cómo se representa o de qué otro nombre se le asigna a un arreglo bidimensional? A esto le vamos a llamar matrices. ¿Sí? Una matriz, entonces, es un arreglo que va a estar en función de dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Filas y columnas. ¿Cómo se representa? Pues ustedes ya algunos lo han visto, pues es un arreglo de esta forma, donde no necesariamente el número de filas va a ser igual al número de columnas. Eso va a ser dependiendo del proceso. ¿Sí? El número de filas no necesariamente debe corresponder al número de columnas. Ya, eso va a ser. Entonces, el ejemplo que les estoy poniendo va a tener la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4 y su columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Es una matriz cuadrada. ¿Por qué digo que es una matriz cuadrada? Porque exactamente el número de filas corresponde con el número de columnas, 4. Por eso es cuadrada. Pero normalmente esto no es una generalidad, entonces lo normal es que sean diferentes.
Ahora, hay procesos, por ejemplo, uno de los ejercicios que les voy a dejar mañana, exige que las matrices sean cuadradas. ¿Sí? Entonces esa va a ser, vaya anotando ahí en su cuadernito si es que lo tiene a la mano, una de las condiciones para los ejercicios de mañana es que tanto el número de filas como el número de columnas sean iguales. Pero eso es para el ejercicio de mañana. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? De acuerdo a la información que acabo de expresarles en la pizarra, vamos a pasar a ejemplificar cómo se lee. Vamos a ver, recuerden que el título es un título opcional, pero entonces yo tengo aquí que vamos a hablar de arreglos bidimensionales. Entonces a este le vamos a poner arreglo bidimensional. Voy a comenzar, como ya es costumbre, haciendo las declaraciones previas. Voy a definir mis variables. ¿Qué variable voy a ocupar? Voy a ocupar una variable que le voy a poner fill para el número de filas, mi variable col para el número de columnas, y voy a definir también mi variable matriz como entero. ¿Sí? Ahora voy a hacer la dimensión de matriz. Aquí recuerden, puedo ocupar corchetes o también PCI me permite ocupar paréntesis. Voy a hacer una definición estática. Entonces le voy a poner que esta va a ser una matriz de 4 filas por 5 columnas. ¿Sí? Hasta el momento se entiende. Entonces ya aquí he aumentado y he variado un poco cómo es la dimensión. El primer número me está determinando las filas y el segundo número dentro de los paréntesis está determinando las columnas. Bien. Determinamos que para la lectura utilizamos una estructura para. Pueden hacerlo con otras, sí, pero el para me permite que de manera incremental sea automático. Entonces por eso es que normalmente se utiliza más con el para. Entonces, ¿qué variable? ¿Cuál voy a poner primero? Escucho sus preguntas, sus comentarios. ¿Leo primero el número de filas o el número de columnas? Entonces voy a leer mi número de filas. Desde que filas, como es estática, es igual a 1, aunque eso depende del perfil, ¿verdad? Si usted tiene seleccionado un perfil, el perfil Unicaes, sí le permite a usted leer desde 0, pero el perfil que yo tengo definido para mi PSI no es el perfil Unicaes. Entonces lo voy a leer desde que es igual a 1 hasta 4, porque es mi número de filas, ¿verdad? 4 filas. Con paso 1, hacer. ¿Qué voy a hacer? Bueno, de acuerdo a esto, mi secuencia de acciones va a ser leer las filas. Entonces estoy hablando de anidar un para. Entonces voy a poner otro para. El primer para, el externo, es para leer las filas. El para interno es para leer columnas. Entonces voy a leer desde que columna es igual a 1 hasta 5 con paso 1. Hacer, ¿qué secuencias de acciones? Pues aquí ya puedo empezar. Recuerden, yo les he dicho que cuando uno programa, la programación va para el tercero, que es el usuario. Imprimir, introduzca el elemento, voy a abrir paréntesis, coma fill, coma col, y lo voy a poner así para que la coma también aparezca impresa. ¿Ya? Ese es mi mensaje. ¿Qué estoy pidiéndole? Introduzca el elemento fill 1,1 en el caso de la primera vuelta, ¿verdad? Y ahora leo
el elemento de la matriz, y aquí ya utilizo mis variables, fill, call. ¿Sí? Y hasta ahí este es mi proceso de lectura. El más externo, que sería este, siempre va a hacer referencia a las filas. El más interno va a hacer referencia a las columnas. ¿Por qué? Porque voy a leer primero todo el renglón 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Luego sí, ya necesito que cambie al renglón 2. ¿Sí? Uno de los for o uno de los para lleva el conteo de las columnas, que es el más interno. Y el externo lleva el conteo de las columnas. Por eso el que se va a incrementar primero es el más interno. Porque así como le acabo de poner el ejemplo, voy a leer fila 1, posición 1, 1. Fila 1, posición 1, 2. Fila 1, posición 1, 3. Y en el caso de este que estoy leyendo 1 de 4 por 5, entonces va a ir 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Luego, aumenta la fila y va a quedar 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Aumenta de nuevo la fila. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de matrices, como un for controla el aumento de las filas, el segundo for, el interno, controla el incremento de las columnas. ¿Sí? Así sería. Entonces, para la lectura, este es el bloque recomendado. ¿Sí? Este es mi proceso de lectura. Y ese es un ejemplo bastante representativo. ¿Cuál es otro proceso que me interesa? El proceso de impresión. Para saber cuál es el contenido de mi arreglo. Voy a copiar, porque prácticamente es lo mismo. Voy a copiar todo ese bloque. Y desde que siempre la fila va afuera, desde que fila es a 1 hasta 4 con paso 1. Luego otro for para controlar las columnas. Imprimir. Y ahora vamos a cambiar el mensaje. El elemento fila columna. Aquí es, coma, imprimimos matriz 1, fill, call. Y a esta línea la puedo quitar. Y ese es para leer el contenido o para imprimir el contenido. Sí, ya lo están viendo, ¿verdad? Ese es el proceso de la ejecución del PSI. Entonces, el elemento 1, 1. Para que lo logremos ver, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la cuarta fila. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos que acaba de hacer una presentación de los elementos que están contenidos. ¿Sí? El elemento 1, 1 contiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el proceso ha sido desarrollado de manera eficiente. Ahora, si usted tiene el perfil Unicaes, en lugar de poner 1, va a poner 0. ¿Sí? Y en mi caso, en lugar de poner, si pone 0 aquí, en lugar de llegar hasta 4, aquí va a poner 3. Lo mismo va a pasar aquí. Si aquí va a poner 0, aquí va a ser 4, no va a ser 5. ¿Sí? Porque usted está trabajando desde la posición 0, 0. Pero en mi caso yo estoy trabajando desde la posición 1, 1. Eso tómelo en cuenta. Pero este bloque de lectura es el que le va a servir para leer matrices. Y este bloque de impresión es el que le va a permitir a usted también imprimir el contenido de una matriz. La suma de matrices, tengo una matriz A, que vamos a suponer que es cuadrada, A1, A2, esta es la matriz cuadrada. Si quiero sumarla con otra matriz, el requisito es
que ambas matrices sean del mismo tipo. Quiere decir que si la quiero sumar con una matriz B, voy a hacer la pregunta aquí. Y les pregunto, ¿puedo sumar eso? Borrar la matriz B y voy a generar, ¿cómo tendría que ser B para que pueda hacer la suma? Tendría que ser así. Para hoy sí. ¿Puedo sumar esas matrices? Sí, porque ambas matrices son cuadradas. Y si esta matriz, la matriz A, fuera una matriz de 3 por 3, ¿qué requisito debería de cumplir la matriz B para que pueda hacerse suma? También debería de ser una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Ese es el requisito. Y si fuera de 4 por 4, esta también debería de ser una matriz de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, no solamente pensar en matrices cuadradas, sino que de repente pensar una matriz de 4 por 5 va a poder ser sumada con una matriz de 4 por 5 también. ¿Sí? Deben de ser correspondientes su número de filas con su número de columnas. ¿Cuál es el resultado de sumar dos matrices? El resultado de sumar dos matrices, pues, va a ser una matriz respuesta, si lo podemos poner de esta forma, donde se va a expresar que R11 es igual a A11 más B11. R12 es igual a A12 más B12. R21, fila 2, columna 1, es igual a A, fila 2, columna 1, más B, fila 2, columna 1. Y R22 va a ser igual a A22 más B22. S2 no me sale. B2. 2. Vale, lo voy a poner ahí. 2. Y esta sería la respuesta de la suma de matrices.